Hermana Elena, con el rostro marcado por la desesperación, buscaba agua dulce desesperadamente con un viejo mapa náutico casi ilegible. Pensó que sería apenas una pequeña cueva para un puñado de niños en aquel olvidado rincón del archipiélago perdido. Pero al sentir la brisa salada en su piel y el canto de pájaros exóticos, descubrió algo que heló su sangre. Eso cambiará a hermana Elena para siempre. ¿Ya imaginaste la angustia de ver a niños morir de sed y hambre sin poder hacer nada? Parece guión de película, pero sucedió de verdad en las remotas islas Filipinas en 1978. Y lo que la hermana Elena encontró no era una cueva, era una civilización olvidada con un secreto que desafiaba la propia mortalidad. Por favor, antes de que este relato te envuelva por completo, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que, de otro modo, permanecerían ocultas. Y cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? Tu comentario es muy importante para nosotros. Ahora, volvamos a la odisea de la hermana Elena, a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y los secretos de la vida latían bajo una capa de olvido y misterio. El sol caía como un martillo incandescente sobre las ruinas del pequeño orfanato en Palawan. Las bocas secas de los niños, sus ojos hundidos y su respiración superficial eran un tormento constante para la hermana Elena. Cada día era una batalla contra la deshidratación y el hambre, una lucha que ella sentía que estaba perdiendo lentamente. Habían pasado semanas desde la última lluvia significativa, y los pozos cercanos estaban secos, sus fondos agrietados como la piel de los ancianos. La poca agua que quedaba se racionalizaba con precisión dolorosa, cada gota una promesa frágil de vida. Elena recordaba el olor a tierra seca, el susurro del viento que antes traía alivio. Ahora solo transportaba el lamento de la desesperación. Sus propias manos estaban curtidas y agrietadas, su hábito blanco manchado de polvo y sudor, un reflejo de la aridez que los rodeaba. La fe de Elena era una roca, pero incluso las rocas se erosionan bajo la implacable embestida del tiempo y la necesidad. La imagen de los rostros infantiles, inocentes y expectantes, la impulsaba más allá de sus límites. Una noche, mientras rezaba bajo un cielo sin luna, oyó el balbuceo de un niño soñando con agua fresca. Esa noche, la resolución se solidificó en su corazón. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. La historia de una isla oculta, un mito entre los pescadores más viejos, una tierra que no figuraba en ningún mapa moderno, empezó a resonar en su mente con una intensidad inusitada. Hablaban de un lugar donde el agua brotaba de las rocas y la vegetación era exuberante, un Edén perdido. La esperanza era una llama tenue, pero Elena se aferró a ella con la fuerza de un náufrago a un trozo de madera. Decidió que zarparía al amanecer con la pequeña y frágil barca del orfanato. No le quedaba nada más que la fe y una obstinación férrea. Preparó un poco de comida seca y un par de vasijas vacías, con la esperanza de llenarlas con el líquido vital. El aroma a salitre y a madera vieja llenaba sus fosas nasales, mientras empujaba la barca hacia las olas, la silueta de los niños dormidos proyectándose en su memoria. El mar, inmenso e indiferente, era un espejo oscuro que reflejaba la angustia de Elena. La pequeña barca de pesca, la caridad, apenas un juguete en la vastedad del océano, avanzaba con lentitud. Los remos se sentían como plomo en sus manos, cada golpe una agonía para sus músculos agotados. El sol, ahora ascendiendo, pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, un espectáculo majestuoso que contrastaba brutalmente con el vacío de su estómago y la pesadez de su corazón. Ella era una monja, una servidora de Dios,
pero en ese momento se sentía más como una simple mortal desafiando la voluntad divina. Las historias sobre la isla eran vagas, más leyendas que hechos. Algunos decían que estaba protegida por espíritus ancestrales, otros que era una ilusión creada por las nubes. Pero la desesperación tiene una forma peculiar de distorsionar la lógica, de hacer que los mitos parezcan la única verdad. El horizonte se extendía interminable, una línea indistinta entre el azul del cielo y el azul del mar. Horas se convirtieron en una eternidad, y Elena comenzó a sentir el peso del sol en su cabeza, la piel quemada, la garganta áspera. Su mente divagaba, recordando los rostros de los niños, sus risas, sus juegos inocentes. ¿Qué sería de ellos si ella no regresaba? Esa pregunta era el motor que la mantenía en movimiento, un aguijón constante en su alma, un leve temblor en el agua, una corriente inesperada la sacó de su letargo. Miró a su alrededor buscando alguna señal, cualquier cosa que confirmara que no estaba remando hacia la nada. De repente, una mancha verde apareció en la distancia, una silueta borrosa que parecía crecer con cada golpe de remo. ¿Podría ser? ¿Era la isla de la que hablaban los viejos? Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de esperanza y un miedo irracional a lo desconocido. La visión era todavía lejana, pero el solo hecho de que existiera algo más allá del horizonte infinito le infundió una nueva energía, una fuerza que no sabía que le quedaba. Sus brazos, aunque doloridos, encontraron un nuevo ritmo, impulsados por la promesa de agua, de vida. La imagen se fue haciendo más nítida, revelando una masa de vegetación densa y de un verde tan profundo que parecía irreal, destacándose contra el azul brillante del mar y el cielo. Un paraíso, o quizás una trampa. A medida que se acercaba, los sonidos empezaron a manifestarse, el batir de las olas contra las rocas, el grito distante de aves marinas y, para su asombro, un débil y melodioso murmullo que no lograba identificar. No era el viento ni el mar, era algo más humano. El corazón de Elena latió con una fuerza renovada, pero esta vez acompañada de una punzada de inquietud. La isla no parecía deshabitada. ¿Quién podría vivir en un lugar tan remoto, tan olvidado por el mundo? La vegetación era exuberante, con árboles de copa alta que se inclinaban sobre la orilla, sus raíces entrelazándose como serpientes gigantes. El aire se volvió más fresco, denso con el aroma de flores exóticas y tierra húmeda, una bendición para sus pulmones acostumbrados al aire seco y polvoriento. Buscó un lugar seguro para desembarcar, una pequeña cala protegida donde la arena era suave y el agua cristalina. El reflejo de su propio rostro en el agua le devolvió una imagen de agotamiento, pero también de una determinación inquebrantable. Al pisar tierra firme, sintió la arena bajo sus pies, suave y tibia. Era un alivio inmenso, como si el suelo mismo la abrazara después de su viaje extenuante. Dejó la barca amarrada a un tronco arrastrado por la marea y se adentró en la espesura. La selva era un laberinto de sombras y luces filtradas, con lianas que colgaban como cuerdas y plantas con hojas gigantescas que formaban un dosel impenetrable. El murmullo que había escuchado en el mar se hizo más fuerte, más claro. Parecía provenir del interior de la isla, un coro suave y constante, como un cántico antiguo o una conversación en voz baja. Elena avanzó con cautela, sus pasos amortiguados por la gruesa capa de hojas caídas. Cada sonido, cada crujido de rama, la ponía en alerta. La naturaleza aquí era indómita, poderosa. Los árboles eran inmensos, con troncos que contaban siglos de historias en sus nudos y grietas. La humedad se adhería a su piel, pero ya no le importaba el sudor.
Solo le importaba encontrar la fuente de agua y descubrir el origen de aquel extraño sonido. De repente, a través de la densa vegetación, vio un destello de luz y una apertura en la jungla. El murmullo se convirtió en voces. Al salir de la espesura, Elena se encontró en un claro, y la visión que se le presentó la dejó sin aliento. No era una cueva, ni una fuente solitaria, sino un asentamiento, una aldea, pero diferente a todo lo que había visto antes. Las casas estaban construidas con materiales naturales, bambú y hojas de palma, pero de una manera intrincada y artística que denotaba una tradición milenaria. Los techos puntiagudos se alzaban hacia el cielo, y el aire estaba impregnado con el aroma a madera quemada y a comida especiada. Lo más impactante, sin embargo, no eran las estructuras, sino sus habitantes. Cientos de ellos, todos ancianos, rostros surcados por profundas arrugas, cabellos blancos como la nieve, manos nudosas por el paso de los años, pero a pesar de su edad, sus ojos brillaban con una lucidez asombrosa y sus movimientos, aunque lentos, eran firmes y decididos. Vestían ropas sencillas de fibras naturales, teñidas con pigmentos extraídos de plantas, y sus voces se mezclaban en un canto suave y repetitivo que parecía ser la fuente del murmullo que la había guiado. Era un cántico de bienvenida, de paz, de profunda conexión con la tierra y el mar. Elena, aturdida, se quedó de pie observándolos. Había quizás 200 de ellos, o incluso más, todos disfrutando de una existencia serena y armoniosa. Algunos tejían cestas con una destreza sorprendente, otros preparaban alimentos en grandes cuencos de madera, mientras algunos simplemente se sentaban bajo la sombra de los árboles, contemplando el horizonte con una sabiduría que parecía trascender el tiempo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando uno de ellos, una mujer anciana, con un cabello blanco que le caía hasta la cintura y una sonrisa que arrugaba aún más su rostro, se acercó a ella. Sus ojos, de un azul tan profundo como el océano, miraron a Elena con una curiosidad amable, sin un ápice de miedo o sorpresa. La anciana se detuvo frente a ella, extendiendo una mano que, aunque rugosa, parecía llena de una energía vital inexplicable. En su palma sostenía una flor exótica de color vibrante, cuya fragancia llenó el aire. No era una amenaza, sino una invitación. La anciana habló. Su voz era un susurro melodioso, en un dialecto antiguo que Elena apenas podía descifrar, pero el significado era claro. Bienvenida, hermana del sol, al refugio de los que recuerdan. Elena se dio cuenta de que su viaje no solo había terminado, sino que había comenzado una nueva y desconcertante aventura. No era un oasis de agua, sino un santuario de vidas. La anciana, cuyo nombre Elena aprendería más tarde, era Anya, la líder espiritual de la comunidad, la condujo a través del asentamiento. El aire vibraba con una energía palpable, una mezcla de serenidad y un misterio profundo. Cada rostro que Elena encontraba, cada par de ojos que la observaban, irradiaba una paz inquebrantable, una sabiduría ancestral que parecía haber sido forjada a través de innumerables vidas. No había niños ni jóvenes, solo ancianos, todos ellos con la piel marcada por el sol y el tiempo, pero con una vitalidad que desmentía sus años. Anya la llevó a una fuente natural donde el agua pura brotaba de una roca, formando un pequeño estanque rodeado de musgo y flores. Era el agua que había buscado con tanta desesperación, fresca y cristalina, y Elena no dudó en arrodillarse para beber, sintiendo la vida regresar a su cuerpo con cada sorbo. El sabor era dulce y refrescante, como nada que hubiera probado antes. Mientras bebía, Anya la observaba con una mirada profunda, como si estuviera leyendo en su alma. Después de saciar su sed, Anya le ofreció una comida sencilla pero nutritiva.
frutas exóticas de colores vibrantes y un pan de grano horneado sobre piedras calientes, cuyo aroma a nueces y miel llenó el aire. Elena aceptó con gratitud, sintiendo la calidez de la hospitalidad de aquellos extraños. Se sentó junto a Anya bajo la sombra de un árbol antiguo, su tronco tan ancho que varias personas podían abrazarlo y que parecía contener la esencia misma de la isla. La conversación fue lenta, llena de pausas, ya que Elena luchaba por entender el dialecto de Anya y por transmitir sus propias palabras a través de gestos y frases sencillas. Explicó la situación de los niños en el orfanato, la sequía, la desesperación que la había impulsado a buscar este lugar. Anya escuchó con una paciencia infinita, sus ojos fijos en el horizonte, como si estuviera contemplando no solo el mar, sino el vasto río del tiempo. Cuando Elena terminó, Anya suspiró suavemente. «Entendemos tu dolor, hermana del sol. La vida es un ciclo de dar y recibir, de nacer y morir. Pero aquí, en esta isla, hemos aprendido a honrar cada etapa de ese ciclo de una manera que el mundo exterior ha olvidado». Las palabras de Anya eran enigmáticas, pero resonaban con una verdad antigua. Elena sintió que estaba a punto de descubrir algo extraordinario. La atmósfera, antes solo pacífica, ahora estaba cargada de una expectación silenciosa. Anya comenzó a revelar el secreto de la isla. Su voz un susurro que parecía tejerse con el viento y las hojas. Les contó a Elena sobre los guardianes del tiempo, como se llamaban a sí mismos. No era solo que eran viejos, era que habían logrado una longevidad excepcional, viviendo mucho más allá de lo que se consideraba normal para los humanos. La clave, explicó Anya, no radicaba en una fuente mágica o una hierba milagrosa, sino en una combinación de factores que el mundo moderno había desechado. Primero, la dieta. Consumían solo lo que la isla les ofrecía. Frutas ricas en antioxidantes, vegetales marinos, pescado fresco y una miel especial de abejas nativas que, según Anya, contenía propiedades regeneradoras. Sus cuerpos estaban nutridos con la esencia misma de la tierra, puros y sin los venenos de la civilización. Segundo, la conexión con la naturaleza. Vivían en perfecta armonía con el ecosistema de la isla, respetando cada planta, cada animal, cada ciclo natural. Sus casas estaban construidas de forma que no dañaran el entorno, y sus actividades diarias eran una danza con los ritmos de la naturaleza. Cada amanecer era un momento de gratitud, cada atardecer una meditación. Este estilo de vida, dijo Anya, mantenía sus cuerpos y mentes en un estado de equilibrio constante, pero el tercer factor, y el más crucial, era el más impactante. Nosotros no nos aferramos al tiempo como tú, explicó Anya. No contamos los años como si fueran una prisión de la que hay que escapar. Abrazamos cada día como un regalo, y nuestra mente está libre de la ansiedad, el estrés y la avaricia que envenenan la vida en el mundo exterior. Practicaban una forma de meditación profunda y constante, una atención plena a cada momento que les permitía vivir en un estado de presencia perpetua. Sus emociones eran serenas, sus pensamientos claros. La verdadera enfermedad del mundo moderno es la prisa, dijo Anya con una leve sonrisa. La prisa por obtener, por lograr, por poseer. Esa prisa desgasta el alma y el cuerpo más rápido que cualquier virus. La isla era un santuario no solo físico, sino también mental y espiritual. La revelación no era una cura mágica, sino una filosofía de vida, una forma de ser que Elena, con su mente acelerada y su corazón atribulado por las preocupaciones del orfanato, apenas podía comprender en su totalidad. Era un paradigma diferente, una existencia donde el envejecimiento no era una batalla, sino un viaje,
y la muerte, una transición natural y serena. Elena sintió una oleada de asombro y admiración, pero también una profunda tristeza. ¿Cómo podía llevar esta sabiduría de vuelta al mundo de los niños hambrientos, al mundo de la escasez y la angustia? La isla era un secreto, pero su existencia planteaba preguntas aún más profundas. Anya percibió la inquietud en los ojos de Elena. «Sé lo que piensas, hermana del sol. ¿Cómo puede esta paz existir en un mundo de caos? Nuestro secreto no es solo la longevidad, sino la forma en que lo hemos logrado, a través del desapego y la comunidad». Ella explicó que siglos atrás, sus ancestros habían sido parte de una civilización más grande, una que había caído en la avaricia y la guerra. En medio de la destrucción, un pequeño grupo de sabios decidió retirarse, buscando una vida basada en principios de respeto, armonía y autosuficiencia. Descubrieron esta isla virgen, un paraíso escondido, y allí sentaron las bases de su nueva sociedad. El secreto impactante no era solo su longevidad, sino la razón de su aislamiento. Eran los últimos remanentes de una filosofía de vida que el mundo había abandonado. Una forma de existencia que había sido sacrificada en el altar del progreso y la ambición desmedida. Nosotros vimos cómo el mundo se devoraba a sí mismo, continuó Anya, su voz ahora cargada de una tristeza antigua. Vimos cómo la gente olvidaba el valor de la tierra, del agua, del aire y, sobre todo, el valor de la conexión humana. Elegimos salvaguardar esa sabiduría aquí, lejos del ruido, de la prisa, de la enfermedad del espíritu. Los guardianes del tiempo no solo vivían una vida larga, vivían una vida plena de propósito, dedicada a preservar el conocimiento de sus ancestros y a vivir en un estado de gratitud perpetua. No acumulaban riquezas materiales, no luchaban por el poder, no conocían la envidia ni el resentimiento. Su riqueza era la tierra, el conocimiento y la interconexión, pero había un matiz más oscuro en su historia. Nuestro exilio no fue solo una elección, dijo Anya, bajando la mirada. Fue también un sacrificio. Prometimos no interferir con el mundo exterior, no revelar nuestra existencia, para no corromper la pureza de nuestra forma de vida. La isla era su santuario, pero también su prisión, autoimpuesta. Habían visto barcos pasar a lo lejos, escuchado los sonidos de aviones, pero nunca se habían rebelado. Era una regla inquebrantable. Elena se dio cuenta de la magnitud de lo que Anya le estaba contando. No era solo una comunidad de ancianos, era un tesoro viviente de la humanidad, un experimento social en su máxima expresión, y estaba protegida por un juramento ancestral. Pero, ¿qué pasaría ahora que ella había encontrado la isla? Había roto Elena un pacto milenario solo para buscar agua. La culpa comenzó a roerle el estómago. La revelación del juramento y el autoimpuesto exilio de los guardianes del tiempo pesó sobre Elena como una losa. Ella, una monja simple, había irrumpido en su sagrado santuario, poniendo en riesgo la promesa de siglos. El silencio se cernió sobre ellos, pesado y denso, solo interrumpido por el suave murmullo de la brisa entre las hojas. Anya, sin embargo, no mostró resentimiento, solo una serena resignación. «El destino te ha traído aquí, hermana», dijo finalmente. «Hay una razón para ello, pero nuestra promesa es sagrada. No podemos abandonar esta isla, ni revelar sus secretos al mundo exterior». Elena entendió. Su búsqueda de ayuda para los niños era una necesidad urgente, pero la existencia de la isla era una cuestión de supervivencia cultural y espiritual. Los valores de los guardianes se basaban en la preservación de su forma de vida, no en la evangelización ni en la intervención. Pero, ¿qué significaba eso para los niños que esperaban? La hermana Elena no podía simplemente irse con las manos vacías después de haber encontrado un lugar de abundancia. La isla tenía todo lo que los niños necesitaban:
agua, alimento e incluso una medicina ancestral que mantenía a estos ancianos tan fuertes. Sentía un conflicto profundo: la lealtad a los niños, la misión de su vida versus el respeto por el secreto y la forma de vida de esta comunidad oculta. ¿Pero los niños? Elena apenas pudo pronunciar la pregunta, su voz ronca de angustia. Ellos no tienen la culpa de la prisa del mundo. Ellos solo tienen hambre y sed. Anya cerró los ojos por un momento, como si consultara con una sabiduría interior. Cuando los abrió, había una luz diferente en ellos, una chispa de compasión mezclada con la firmeza. No podemos darte los recursos para llevarlos de vuelta al mundo que los enferma, dijo Anya. Pero podemos ofrecerles un refugio, un lugar para que crezcan en armonía, si ellos eligen venir. Aquí aprenderán lo que significa vivir en equilibrio, lejos de la codicia y la desesperación. La propuesta de Anya era una espada de doble filo. Implicaba llevar a los niños a la isla, sacándolos de su mundo, aunque fuera un mundo de sufrimiento. Elena visualizó a los pequeños en este paraíso, libres del hambre, la sed y el miedo, pero también desconectados de su propia cultura y de la sociedad que conocían. Sería una vida diferente, una existencia en la que no envejecerían como el resto de la humanidad. Tendrían que convertirse en parte de los guardianes, una decisión monumental para unos niños tan pequeños y una responsabilidad aún mayor para ella. El dilema era abrumador. ¿Tenía derecho a tomar una decisión tan drástica por ellos? ¿Podría la hermana Elena renunciar al mundo por el bien de sus protegidos? La hermana Elena pasó días en la isla, reflexionando sobre la propuesta de Anya. Observó a los ancianos, su rutina diaria, su profunda conexión con la tierra y entre ellos. Vio la paz en sus rostros, la ausencia de las preocupaciones que atormentaban al mundo exterior. El tiempo en la isla fluía de manera diferente, un río lento y sereno, sin las prisas ni las ansiedades del mundo de donde venía. Aprendió sobre sus rituales de sanación con hierbas y cantos, sus métodos de cultivo que no agotaban la tierra, su arte de tejer historias en cestas y en el canto de sus canciones. El aire de la isla, purificado por la selva y el mar, parecía llenar su propio cuerpo con una vitalidad renovada. Sus propias cicatrices emocionales, el agotamiento, el miedo constante, comenzaron a sanar lentamente. Se dio cuenta de que la vida en el orfanato, aunque llena de amor y servicio, era también una vida de lucha incesante contra la escasez y la enfermedad. Los niños estaban sufriendo y la hermana Elena se sentía incapaz de ofrecerles un futuro sostenible en el continente. La oferta de Anya no era solo comida y agua, era una promesa de una vida sin carencias, una vida de plenitud, aunque bajo un nuevo paradigma. Sin embargo, la idea de desconectar a los niños de su pasado, de su cultura, de su identidad en el mundo exterior, la atormentaba. ¿Sería un acto de salvación o de secuestro? ¿Los estaría librando de un infierno para llevarlos a un paraíso que no eligieron? La responsabilidad era inmensa, un peso que apenas podía soportar. Una tarde, mientras meditaba junto a la cascada de agua cristalina, la hermana Elena tuvo una visión. No era una revelación divina, sino una imagen clara en su mente, los rostros de los niños, demacrados por la sed, pero en esa visión estaban sonriendo, jugando bajo el sol, con cuerpos sanos y ojos llenos de alegría. Estaban en la isla, corriendo entre los árboles, riendo con los ancianos. La imagen era tan vívida, tan cargada de esperanza, que disipó sus últimas dudas. La decisión, aunque desgarradora, estaba clara. Tenía que darles una oportunidad de vivir, incluso si esa vida era diferente a todo lo que ella había planeado para ellos. La hermana Elena encontró a Anya y le comunicó su decisión. «Los traeré»,
dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Pero necesito tu ayuda para explicarles, para que entiendan lo que significa esta nueva vida. Anya sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado con una profunda sabiduría y compasión. Ellos son semillas, dijo Anya, y esta isla es la tierra fértil donde florecerán. Les enseñaremos a escuchar el latido de la vida, a honrar el tiempo, a encontrar la paz interior. La hermana Elena se sintió aliviada, pero también abrumada por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que esta decisión la cambiaría a ella y a los niños para siempre. Era una puerta que se cerraba y otra que se abría, hacia un futuro incierto, pero lleno de una promesa extraordinaria. La imagen de los ancianos bailando suavemente bajo la luz de la luna, sus voces entonando un canto ancestral, la envolvió, y por un momento sintió que también ella comenzaba a escuchar el latido de la vida en la isla. El viaje de regreso al orfanato sería el más importante de su vida. El viaje de regreso al orfanato fue mucho más rápido que el de ida. Los remos de la hermana Elena, antes pesados por la desesperación, ahora se movían con una energía renovada, impulsados por la determinación y una nueva esperanza. Sin embargo, su mente no dejaba de repasar las implicaciones de su decisión. ¿Cómo les explicaría a los niños lo que había encontrado? ¿Cómo les diría que el futuro que les ofrecía estaba en una isla secreta, lejos de todo lo que conocían? Y más importante aún, ¿cómo les contaría a las autoridades del orfanato, a las pocas almas que aún mantenían contacto con ellos, que estaba a punto de llevarse a los niños a un lugar desconocido, rompiendo todas las reglas y protocolos? La idea de enfrentar el juicio del mundo exterior la llenaba de aprensión. Pero cada vez que la duda amenazaba con abrumarla, recordaba los rostros serenos de los guardianes del tiempo, la abundancia de la isla, el agua pura y la promesa de una vida sin hambre ni sed. Comparado con la lenta agonía del orfanato, cualquier riesgo valía la pena. Al llegar a la orilla, las siluetas de los niños la recibieron con gritos de alegría, aunque sus cuerpos aún mostraban la debilidad de la escasez. Sus ojos, antes hundidos, brillaron con un destello de esperanza al verla. Elena se arrodilló, los abrazó uno por uno, sintiendo la fragilidad de sus pequeños cuerpos. «He encontrado un lugar», les dijo con voz suave, mirando a cada uno de sus rostros. «Un lugar mágico, donde hay mucha agua, comida deliciosa y personas muy sabias». Sus palabras, simples y directas, despertaron la curiosidad en los niños. Les habló de la isla como un cuento de hadas, un lugar de maravillas y seguridad, omitiendo los detalles más complejos sobre la naturaleza del secreto y las implicaciones de su aislamiento. Sabía que tendrían tiempo para entenderlo todo, pero por ahora solo necesitaban la promesa de alivio. La reacción de los niños fue unánime, la esperanza en sus ojos, el anhelo de escapar de su sufrimiento, los hizo aceptar sus palabras sin dudar. Querían ir, querían escapar de la sequía y el hambre. Sin embargo, la monja principal del orfanato, una mujer mayor y severa llamada hermana Beatriz, no compartió el entusiasmo de los niños. Cuando Elena le reveló su plan, la hermana Beatriz reaccionó con incredulidad y furia. ¿Llevarlos a una isla no cartografiada? ¿Sin permiso? ¿Sin supervisión? Es una locura, hermana Elena. Es un acto irresponsable, una aberración de tu juramento. La discusión fue tensa, llena de acusaciones y desesperación. Beatriz no podía entender la decisión de Elena. Veía solo el peligro, la violación de las reglas, el abandono de la sociedad. Elena trató de explicar, de transmitir la urgencia de la situación, la bondad de los guardianes del tiempo, la oportunidad única que se les presentaba. Pero las palabras no eran suficientes para convencer a una mente arraigada en la tradición y el protocolo.
La hermana Beatriz no podía concebir un mundo fuera de sus reglas y estructuras, y menos aún la idea de entregar a los niños a una comunidad de ancianos desconocidos en una isla fantasma. Su rostro, surcado por la edad y la preocupación, se endureció con cada palabra de Elena. «Estás poniendo en peligro sus almas, Elena, no solo sus cuerpos. ¿Qué clase de futuro les espera en un lugar así, sin educación, sin Dios, sin el mundo que conocemos?» Elena intentó explicar la paz, la sabiduría, la conexión con la naturaleza que había presenciado. Habló del agua pura, de la comida abundante, de la longevidad y la serenidad de los guardianes. Pero sus palabras chocaban contra un muro de incredulidad y miedo. Beatriz veía solo un secuestro, una entrega de los niños a una secta. La discusión escaló. La voz de Beatriz se volvió estridente, la de Elena, aunque más suave, se imbuía de una firmeza inquebrantable. Elena sabía que no podía hacer que Beatriz entendiera. Había una brecha demasiado grande entre sus mundos, entre la desesperación y la comodidad relativa, entre el pragmatismo de la supervivencia y la rigidez de las normas. En medio de la disputa, Elena se dio cuenta de que no había elección. La vida de los niños estaba en juego. No podía esperar por permisos, por la burocracia, por la comprensión. El tiempo se agotaba y los niños seguían debilitándose. Esa noche, mientras los niños dormían inquietos por el hambre, Elena tomó la decisión final. Sería un escape, una huida de la realidad que los ahogaba. Organizó todo en secreto. Con la ayuda de algunos de los niños mayores, quienes confiaban ciegamente en ella, preparó la pequeña barca del orfanato, la Caridad, para un viaje que sería mucho más significativo que el primero. Cargó las pocas pertenencias de los niños, algunas mantas, un par de muñecos maltrechos. El plan era zarpar antes del amanecer, bajo la cubierta de la oscuridad, para evitar la confrontación final con la hermana Beatriz y las posibles consecuencias de sus acciones. El aire de la noche era fresco, salado. El silencio del orfanato era una manta pesada que cubría el miedo y la emoción que sentía Elena. Cada paso que daba, cada niño que ayudaba a subir a la barca, era un acto de fe ciega. Miró los rostros de los niños, somnolientos y confiados. «Vamos a una aventura», les susurró, su voz temblorosa de emoción. «Una aventura a un lugar donde nunca más sentirán hambre ni sed». La imagen de la hermana Beatriz, con su rostro desencajado por la furia, se desvaneció en su mente, reemplazada por la visión de los ancianos guardianes del tiempo, esperando en la orilla de su isla secreta, con los brazos abiertos. El motor de la pequeña barca encendió con un ruido sordo, rompiendo el silencio de la noche, y se deslizaron hacia el mar abierto, dejando atrás las luces parpadeantes del orfanato y el mundo que conocían, hacia un futuro incierto, pero lleno de la promesa de vida. La monja había tomado una decisión, una que la cambiaría para siempre. El viaje con los niños fue más arduo de lo que Elena había previsto. A pesar de su entusiasmo inicial, la travesía marina con una veintena de niños pequeños era una prueba de paciencia y resistencia. El mar, que para ella representaba esperanza, era para ellos una inmensa e intimidante extensión de agua. Algunos lloraban, otros se mareaban, y Elena, con su hábito empapado de salitre y su corazón dividido entre la compasión y la determinación, tuvo que usar todas sus habilidades para mantenerlos a salvo y con el ánimo alto. Les contaba historias de la isla, de árboles que daban frutas de todos los colores, de peces que saltaban del agua, de ancianos sabios que les enseñarían a cantar con el viento y a hablar con las plantas. Estas historias, contadas con voz suave en la oscuridad del mar, eran un bálsamo para sus miedos y una promesa de un futuro mejor. Después de un día y una noche navegando, agotados pero con la mirada fija en el horizonte,
La isla apareció. Un grito colectivo de asombro y alegría estalló entre los niños al ver la exuberancia verde que se alzaba majestuosa sobre el agua. Era la tierra prometida. Al acercarse a la cala, los guardianes del tiempo los esperaban. No había sorpresa en sus rostros, solo una serena expectativa. Anya estaba en primera línea, su sonrisa amable reconfortando a Elena. Los niños, al principio tímidos, fueron recibidos con cantos suaves y ofrendas de frutas frescas. El aroma a flores exóticas y a la tierra húmeda los envolvió, y la paz de la isla comenzó a calar en sus pequeños corazones. Los ancianos, con sus manos nudosas y llenas de historia, ayudaron a los niños a bajar de la barca, y los guiaron hacia el interior de la aldea, donde habían preparado refugios temporales y comida caliente. Elena observaba, con lágrimas en los ojos, cómo los niños, antes demacrados y temerosos, comenzaban a relajarse, a sonreír, a sentir la seguridad que tanto les había faltado. Era el fin de una odisea y el comienzo de una nueva vida. Durante los primeros días y semanas, la adaptación fue un proceso de asombro y aprendizaje. Los niños, al principio desorientados por la ausencia de juguetes y la familiaridad de su antiguo mundo, pronto descubrieron la riqueza de la naturaleza de la isla. Aprendieron a trepar árboles, a pescar con redes hechas a mano, a identificar plantas comestibles y medicinales, a escuchar el lenguaje de los pájaros y el murmullo del río. Los ancianos, con infinita paciencia, se convirtieron en sus maestros, sus abuelos, sus narradores de historias. Les enseñaron sobre la importancia del respeto por la tierra, la interconexión de todas las cosas, la serenidad de la mente y la alegría de la comunidad. Los niños, libres de las presiones y las carencias del mundo exterior, comenzaron a florecer. Sus cuerpos se hicieron más fuertes, sus risas más frecuentes, sus ojos brillaban con una nueva vitalidad. Elena, observándolos, sintió que había tomado la decisión correcta. Los veía correr libres, descalzos sobre la tierra, con el sol en sus cabellos y la sabiduría de los ancianos en sus corazones. La isla, que había sido su refugio, se había convertido en su hogar. Pero el verdadero secreto, la razón de la longevidad de los guardianes, comenzó a manifestarse de una manera que ni Elena ni los niños podían anticipar. No era solo la dieta o la paz mental. El secreto impactante de los guardianes del tiempo se reveló de una manera sutil y profunda a medida que los niños crecían en la isla. No era una poción mágica, ni una fuente de juventud literal, sino algo mucho más fundamental y entrelazado con la esencia de su comunidad. Elena observó cómo los ancianos, a pesar de sus muchos años, mantenían una agilidad mental y una vitalidad física asombrosas. No se trataba solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor el tiempo que tenían. La clave, como Anya y los otros líderes, comenzaron a explicar con más detalle a Elena, a medida que ella se integraba más en su cultura, residía en la interdependencia y el propósito continuo. En el mundo exterior, la vejez a menudo significaba aislamiento, enfermedad y la sensación de ser una carga. Aquí era todo lo contrario. Cada anciano tenía un rol vital, una sabiduría única que aportar. Los más viejos no se retiraban, se convertían en los pilares del conocimiento, los guardianes de las tradiciones, los educadores de los jóvenes. Su mente se mantenía activa, su espíritu vibrante, porque sabían que eran indispensables. El envejecimiento no era un declive, sino una evolución hacia una forma más profunda de contribución. La soledad y la falta de propósito son las verdaderas enfermedades que acortan la vida en tu mundo, explicó un anciano llamado Kael,
con ojos que parecían haber visto la salida de 1000 soles. Aquí somos todos una parte de un mismo río. El agua que fluye desde la montaña es tan importante como la que llega al mar. Cada uno de nosotros tiene un lugar, una razón para seguir adelante, un propósito en el gran tejido de la vida. La llegada de los niños, en particular, había infundido una nueva energía a la comunidad. Los ancianos encontraron un renovado propósito en enseñar, en nutrir, en compartir sus historias y sus conocimientos. Las risas de los niños llenaban la aldea y la vitalidad de la juventud se mezclaba con la sabiduría de la vejez, creando una sinergia única. Los niños, a su vez, aprendieron a honrar a sus mayores de una manera que el mundo moderno había olvidado. Los veían como bibliotecas vivientes, como guías sabios, como la conexión con un pasado profundo y un futuro prometedor. Los respetaban no por su autoridad, sino por su experiencia, su calma y su amor incondicional. El secreto impactante era la comunidad misma, un ecosistema social y espiritual donde la vejez no era temida, sino celebrada, donde cada vida era valorada y cada individuo tenía un propósito hasta su último aliento. Era una revelación que iba más allá de la simple longevidad, tocando la esencia misma de lo que significa ser humano y cómo vivir una vida con significado. Elena observó a los niños, ahora convertidos en jóvenes fuertes y sabios, correr junto a los ancianos, compartiendo risas y conocimientos, y supo que había encontrado no solo agua, sino un futuro para ellos, un futuro donde el tiempo no era un enemigo, sino un amigo. Pero ¿qué pasaría si el mundo exterior los descubriera? La amenaza del mundo exterior, aunque latente, siempre estuvo presente. Elena, ahora completamente integrada en la vida de la isla y con un entendimiento profundo del juramento de los guardianes, sentía la constante preocupación de que su presencia y la de los niños pudieran haber roto el aislamiento milenario de la comunidad. Los niños crecieron, pero mantuvieron el respeto por el secreto de la isla. Entendían la importancia de su refugio y la necesidad de protegerlo del exterior, un mundo que solo conocían a través de las historias de Elena y los ecos distantes de barcos que pasaban de vez en cuando. Elena envejecía junto a los guardianes, aunque de una manera más lenta y serena de lo que habría ocurrido en el continente. Su cabello se volvió blanco, pero sus ojos conservaron la chispa de su fe y su determinación. Se convirtió en una puente entre los dos mundos, una guardiana de las tradiciones ancestrales de la isla y al mismo tiempo una recordatoria constante de la humanidad que habitaba más allá del horizonte. Pero el verdadero giro de la historia, el elemento que nadie pudo anticipar, llegó muchos años después, cuando uno de los niños que Elena había rescatado, un joven llamado Mateo, que había crecido fuerte y sabio en la isla, hizo una revelación sorprendente. Mateo, que tenía una curiosidad innata y una mente aguda, había estado explorando las zonas más remotas de la isla, aquellas que los ancianos rara vez visitaban. Un día regresó con un objeto extraño en sus manos, un pequeño pergamino enrollado, con símbolos antiguos y un mapa rudimentario. Lo había encontrado en una cueva oculta detrás de una cascada. El pergamino no era de los guardianes del tiempo. Era más antiguo, escrito en una lengua que ni siquiera Anya podía descifrar completamente, pero que reconocieron como una variación de un dialecto ancestral de su propia cultura. Después de semanas de estudio y descifrado colaborativo, usando las pocas claves que Anya y otros ancianos recordaban, la verdad comenzó a emerger. El pergamino revelaba que la isla no era solo un refugio, sino un lugar sagrado con un propósito mucho mayor. Era el emplazamiento de una biblioteca ancestral,
un depósito de conocimientos que la civilización original de los guardianes había guardado antes de su caída. Había un pasaje secreto, descrito en el pergamino, que conducía a una cámara subterránea, custodiada por acertijos y trampas antiguas. La longevidad de los guardianes no era solo un efecto secundario de su estilo de vida, era también una condición, un requisito para proteger este tesoro de conocimiento, para asegurarse de que su memoria no se perdiera. El secreto más impactante no era su longevidad, sino el conocimiento que custodiaban, un conocimiento que podría cambiar el destino del mundo si caía en las manos equivocadas, o que podría salvarlo si se usaba para el bien. Era un secreto que los guardianes mismos habían olvidado en gran medida, centrándose en el cómo de su vida, pero no en el porqué original de su exilio. Mateo, Elena y un pequeño grupo de ancianos decidieron que debían explorar el pasaje. La isla no solo había dado refugio, sino que ahora revelaba una misión aún mayor. La noticia del pergamino y la biblioteca ancestral causó una conmoción profunda entre los guardianes del tiempo. Era una revelación que no solo cambiaba su comprensión de su propia historia, sino que también los confrontaba con la pregunta de su verdadero propósito. Durante generaciones habían vivido en el aislamiento, convencidos de que su misión era simplemente preservar su forma de vida y sus tradiciones, y proteger la pureza de su existencia del mundo exterior. Ahora se daban cuenta de que eran guardianes de algo mucho más grande, algo que sus propios ancestros habían considerado vital para el futuro de la humanidad. El pasaje descrito en el pergamino era un desafío formidable. Mateo, con su agilidad juvenil y su mente inquisitiva, lideró la expedición, acompañado por Elena, cuya sabiduría y coraje eran una fuente de inspiración, y por Ania, quien a pesar de su edad, insistió en ser parte de este momento trascendental, sintiendo que era el cumplimiento de un destino largamente olvidado. El camino los llevó a través de túneles oscuros y húmedos, iluminados por antorchas improvisadas. Encontraron acertijos tallados en las paredes de roca, símbolos antiguos que los guardianes más viejos lograron descifrar lentamente, revelando fragmentos de una filosofía perdida, de una ciencia ancestral que combinaba el entendimiento del cosmos con la armonía de la naturaleza. Finalmente, después de días de exploración y descifrado, llegaron a una gran cámara subterránea. El aire era denso y estancado, con el olor a tierra vieja y a misterio. En el centro de la cámara, bajo una tenue luz que se filtraba a través de una grieta en el techo, se alzaba una estructura imponente, no una biblioteca de libros en el sentido moderno, sino una serie de estelas de piedra intrincadamente talladas, con inscripciones que cubrían cada superficie. Eran mapas estelares, fórmulas para la agricultura sostenible que no agotaban la tierra, métodos de sanación que aprovechaban la energía del cuerpo y la mente, principios para la gobernanza que fomentaban la paz y la igualdad. Pero lo más impactante de todo fue un gran monolito en el centro que contenía una profecía. La profecía hablaba de un tiempo de gran oscuridad para el mundo, un tiempo en que la humanidad se alejaría tanto de la naturaleza y de sí misma que estaría al borde de la autodestrucción. Pero también hablaba de una hermana del sol que, guiada por la desesperación y la fe, encontraría la isla y con ella la clave para despertar el conocimiento dormido y ofrecerlo al mundo en su momento de mayor necesidad. Elena se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que ella era la hermana del sol de la profecía. Su llegada no había sido un accidente, sino parte de un plan cósmico que se extendía a través de los siglos. Los guardianes no eran solo protectores de su propia forma de vida,
sino los custodios de un legado para toda la humanidad. La revelación no solo era impactante, era abrumadora. La isla no era solo un refugio, sino un faro, y ellos eran los encargados de encender su luz en la oscuridad. El secreto de la isla no era solo su existencia, sino su propósito final: ofrecer la sabiduría que podría salvar al mundo de sí mismo. La carga de ese conocimiento era inmensa, y la pregunta ahora no era si debían interferir con el mundo exterior, sino cuándo y cómo cumplirían con su destino milenario. La profecía dejó a todos, especialmente a Helena, en un estado de profunda reverencia y asombro. Habían sido elegidos, ella y los niños que había rescatado, para un propósito que trascendía sus vidas individuales. La decisión de la hermana Helena de desafiar el mundo exterior y buscar la isla ya no era un acto de desesperación, sino un eslabón crucial en una cadena de eventos predestinados. El secreto impactante era la responsabilidad inmensa que ahora recaía sobre ellos: ser los portadores de una sabiduría que el mundo había olvidado. Una sabiduría que podría ofrecer un camino hacia la esperanza en un futuro incierto. La revelación de la biblioteca ancestral no solo era un descubrimiento histórico, sino un llamado a la acción. Los guardianes, que durante siglos habían vivido en el aislamiento, ahora se enfrentaban a la necesidad de considerar la posibilidad de interactuar con el mundo exterior. No para conquistarlo o cambiarlo a la fuerza, sino para ofrecer una alternativa, una semilla de esperanza en un momento de crisis global. Helena, con Mateo a su lado y con el apoyo de Ania y los ancianos más sabios, comenzó a planificar cómo se podría compartir este conocimiento sin corromperlo, sin que fuera utilizado para el mal o la avaricia. Entendían que el mundo no estaba listo para una transformación inmediata, que el cambio debía ser gradual, iniciado por aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar, a aprender y a vivir de acuerdo con los principios de armonía, respeto y propósito. La misión no sería fácil. El mundo exterior era un lugar de escepticismo, de prisa y de superficialidad. ¿Cómo iban a hacer que la gente escuchara un mensaje de una comunidad olvidada, de un lugar que no figuraba en los mapas? La respuesta, se dieron cuenta, no era a través de la imposición, sino a través del ejemplo, a través de la difusión de la sabiduría de manera sutil, influyendo en aquellos líderes y pensadores que estuvieran abiertos a nuevas perspectivas. Los niños, ahora jóvenes adultos, eran la clave. Habían crecido con la sabiduría de la isla en sus corazones, con la fortaleza de la comunidad y la mente abierta al cambio. Ellos serían los embajadores de esta nueva era, los que llevarían los fragmentos de este conocimiento al mundo exterior, no como misioneros, sino como ejemplos vivientes de una forma de vida más plena y consciente. La isla, que había sido un refugio, se convertiría en un faro, y los guardianes del tiempo, con Helena y los niños a la cabeza, se transformarían en los arquitectos de un puente hacia un futuro diferente. El viaje de una monja desesperada en busca de agua había desvelado un secreto que tenía el potencial de cambiar no solo la vida de unos pocos niños, sino el destino de toda la humanidad. La historia de la hermana Helena y la isla de los guardianes del tiempo se convirtió en un susurro en los vientos del archipiélago, una leyenda que solo unos pocos conocen, pero cuyo impacto resonará mucho más allá de las aguas cristalinas que rodean el santuario olvidado. ¿Crees que esto realmente sucedió? ¿Una monja encontrando un secreto que podría cambiar el destino de la humanidad, oculto en una isla olvidada? ¿Ya viviste algo parecido a la sensación de descubrir una verdad tan profunda que trastoca todo lo que creías saber? Si este relato te ha tocado el alma, es porque este video necesitaba llegar a ti.
No es solo una historia, es un eco de la esperanza que aún reside en los rincones más ocultos de nuestro mundo, esperando ser descubierto.